Muy bien, 6:38, 39 minutos de la mañana y vamos a hacer contacto con nuestra primera invitada. Ella es doña Silvia Coto, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, y vamos a conversar con ella sobre una información que se dio a conocer ayer o antier, en estos días, que precisamente un hombre fue mordido por un murciélago y sufrió contagio de rabia. Vamos a conocer qué es lo que sucede y cuáles son las prevenciones que se debe tener ante una situación como esta. Buenos días, doña Silvia, bienvenida a Noticias CRC, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tan común, primero, es que se den estas situaciones? Buenos días, doña Lorena. Muchas gracias por el espacio, primero que nada. Bueno, antes que nada, extenderle nuestras condolencias a la familia de la persona afectada por esta situación. Y respecto a lo que usted preguntaba, pues el papel del Colegio de Médicos Veterinarios en este momento es enfocarnos en la información, en la divulgación de la información correcta y veraz hacia la sociedad. Los casos de rabia urbana, que es la transmisión, digamos, por un perro rabioso al ser humano, no se dan en Costa Rica desde los años 70. Esto gracias a programas que instauró el Ministerio de Salud en conjunto pues con el gremio, ¿verdad? En las campañas de vacunación también de forma preventiva en los animales domésticos. Sin embargo, en la población de animales silvestres se sabe que existe también el virus de la rabia y que pueden haber reservorios en la vida silvestre. Y en el caso de la rabia paralítica bovina, se sabe también que es propia del país y es de esos casos sí se tienen reportes con un poco de mayor frecuencia, ¿verdad? En zonas rurales principalmente. En este caso, pues desgraciadamente la persona manipuló un tipo de murciélago. Recordemos que en Costa Rica existen más de 150 especies de murciélagos, ¿verdad? Y los que se vinculan a la transmisión de la rabia principalmente son los hematófagos o los que la gente conoce como vampiros, que son murciélagos que muerden y ingieren sangre de los diferentes animales domésticos. Doña Silvia, Eh, pero usted me dice que hay más de 150 tipos de murciélagos. Yo veo un correcto, murciélago y no reconozco cuál puede ser uno de estos peligrosos. correcto. ¿Habrá alguna forma de hacer una primera identificación? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil para lograr hacer pues más para una persona que no se dedica, digamos, específicamente Ujú. al trabajo con este tipo de especies. Es un poco difícil que en medio del susto de ver el animal se ponga a pensar, ¿verdad? Si qué características le veo para identificarlo, si es un hematófago o es un frutívoro. La principal indicación que nosotros le hacemos a la gente es primero que no entren en pánico. No queremos que se vuelva esto un caos por desinformación en la gente, donde empiecen a matar, ¿verdad? De forma masiva este tipo de animalitos, porque si bien es cierto, eh, pues pueden ser portadores. Lo cierto es que tampoco no necesariamente van a llegar a atacar a alguien, ¿verdad? Si no existe ninguna provocación ni demás. La indicación acá a la población es ser respetuosos con la vida silvestre, ¿verdad? Hemos convivido con ellos por muchísimos años y es fundamental que la gente entienda que el animal silvestre, por muy lindo que se vea, es silvestre y pueden ser reservorios de algunas enfermedades que pueden representar un riesgo para nuestra salud. Entonces siempre verlos de larguito, ¿verdad? Evitar la manipulación, ni tampoco pues tratar de alimentarlos ni nada de esto, porque también estamos afectándoles a ellos su conducta usual, ¿verdad? Cuando interviene el ser humano de estas formas. Entonces, ahí la principal indicación, doña Lorena, sería pues que no entren en pánico, ¿verdad? No se trata acá de montar una cacería, ¿verdad?, contra los pobres murciélagos, porque realmente hay muchas otras especies que son muy beneficiosas, ¿verdad? Ellos son polinizadores, son dispersores de semillas, son incluso hasta controladores de otras plagas importantes, ¿verdad? Como los mosquitos también, que son portadores muchas veces
Zika o chikungunya o dengue, ¿verdad? Entonces, ellos juegan también un rol determinante en nuestro ecosistema. Acá la prevención principal es esa, evitar la manipulación de los animales silvestres, por muy lindos que se vean, mejor no tocarlos, ¿verdad? Y en caso, por ejemplo, de una eventualidad, de un avistamiento de un animal silvestre que está generándole algún problema a la persona en su zona, en su domicilio, una cosa así, pues contactar a las autoridades del INAE para que ellos sean quienes realicen la manipulación, ¿verdad? Son quienes están también capacitados adecuadamente para realizar una manipulación segura del animal y una reubicación si fuera el caso. Doña Silvia, buenos días. Precisamente a eso quería llegar, porque es muy difícil que un caso como estos, se dé principalmente por el hecho de que y también de cómo lo pueden manejar las autoridades, ya sea en conjunto un trabajo entre ustedes con el Ministerio de Salud y con SENASA, por el hecho de que son murciélagos, ¿verdad? No sé si hay ese trabajo conjunto y también con lo que ustedes comunican en estos días de no manipular a estos animales, el hecho de también ir a la zona para inspeccionar que a estos 150 tipos de murciélagos, porque si bien no todos le tienen la rabia, no hay una forma de saber si son portadores o no. Y también esto se remonta al caso más reciente, aparte de hace en 2014, en el que dos niños, una fue mordido por una ardilla y otro por una zarigüeya. Entonces, ese principal llamado, y también sí ver si se está haciendo algo con respecto a analizar a estos animales y ver qué estudios se revelan con respecto a si son portadores o no de rabia. Correcto. Bueno, eso, hay que tener claro que la rabia, por ser una enfermedad zoonótica, ¿verdad? De la transmisión de los animales al ser humano, y mortal en la mayoría de los casos cuando ya se detecta, o sea, se logra hacer el diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico puede ser un poco tardío, casi siempre es mortal. Es por estas características es una enfermedad de declaración obligatoria. Esto quiere decir que una persona que llega a un puesto de salud, ¿verdad? Con sintomatología sugerente de la posible infección por el virus de la rabia, los involucrados deben de dar la alerta sanitaria, y esto detona toda una serie de protocolos, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, al abordaje terapéutico que se le va a hacer a la persona, los cuidados de las personas y los otros involucrados que van a estar en contacto muy cercano con el paciente, ¿verdad? Porque estos van a ser empleados, digamos, o funcionarios de alto riesgo. La persona es completamente aislada a la hora de que se conoce sobre esta enfermedad. No sabría decirte cómo lo mantienen, digamos, ya en las instancias de salud, pero sí me imagino que no tomarán previsiones muy serias, ¿verdad? Puesto que, como te digo, es un riesgo, ¿verdad? La diseminación del virus. Ahora, esto en conjunto, al ser una situación de declaración, una enfermedad de declaración obligatoria, y detonar estos protocolos de vigilancia epidemiológica, implica también la comunicación interinstitucional, ¿verdad? Con entidades, por ejemplo, como el SENASA o incluso hasta con el MINAE, para que entonces en conjunto se haga un abordaje de la zona, ¿verdad? Se empieza a hacer también una investigación de la zona para ver si hay otros animales que hayan podido estar también manifestando la enfermedad o que hayan estado en contacto con el detectar, rastrear la enfermedad, el animal, transmisor. En algunos casos, dependiendo cómo se haya dado la situación, en algunos casos puede ser que el animal que mordió a la persona se haya logrado mantener en cuarentena, ¿verdad? Se haya logrado atrapar, mantenerlo en cuarentena y bajo observación para ver si manifiesta también síntomas. Y ahí se empieza pues todo un trabajo, ¿verdad? De rastreo de las posibles personas que entraron en contacto con el animal transmisor y se implementan pues los tratamientos correspondientes. En la rabia, cuando existe un riesgo de exposición, hay un protocolo
postexposición, que se llama, que es la aplicación de cierta cantidad de dosis de vacuna antirrábica, y en algunos países se utilizan también inmunoglobulinas, que son En ya el caso de defensas. este muchacho, él esperó un tiempo antes de aplicarse estas vacunas, ¿verdad, doña Silvia? Yo en el caso de él no sabría decirte cómo fue que él lo manejó, porque eso no estoy enterada. Lo que he escuchado de manera informal fue que la atención, por lo menos a la hora de él dar la información a las instituciones de salud, fue pues que le había pasado ahí, nada más que lo había mordido un bichito, ¿verdad? Ahí un murciélago, ¿no? Y simplemente que él se limpió ahí la herida. Esto es muy importante, que la gente entienda que qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando pasa una situación de estas, más allá de cómo se hicieron las cosas, lo que más debe importar es cómo deberíamos de hacerlo. Entonces, acá el llamado a la población es que por favor no manipulen la vida silvestre, por muy lindos, por mucho conocimiento que tengamos, ¿verdad?, sobre estas especies. No es recomendable estar manipulándolas innecesariamente. En el caso de un animal herido o con alguna sintomatología de desorientación o lo que sea, antes de ponernos a manipular este animal, dar parte a las autoridades correspondientes como el MINAE. Y por último, si nos vemos en una situación donde un animal silvestre nos mordió, ¿verdad?, o incluso un perro o un gato, ¿verdad?, lo principal es hacer un correcto lavado de la herida a profundidad con agua y jabón, ojalá que un antibacterial, ¿verdad?, fuertecito, ¿verdad?, a profundidad por al menos 15 minutos con abundante agua, bastante jabón, y hacernos atender, ¿verdad? En las instituciones de salud es importante comunicar también al médico tratante si fue un mapache, si fue un zorro, si fue una ardilla, quién fue el que nos mordió, ¿verdad? Y suministrar la historia que podamos, porque de eso puede determinar que la persona o el médico tratante pueda girar indicaciones, ¿verdad?, ante la sospecha. Doña Lo que Silvia, ocurre, perdón, estoy viendo información de que esto había sucedido desde mediados de agosto y que el muchacho acudió al hospital inclusive casi que 2 meses después. Las personas que estuvieron en contacto con él podrían también haberse contagiado. Él parece que no presentaba síntomas, sino hasta tiempo después. ¿Podría haber algún contacto entre humanos? Perdón, algún contagio. es poco probable. La forma de contagio, normalmente el virus se transmite, está en la saliva, ¿verdad? Y normalmente del animal enfermo o portador. Y normalmente lo que hace es que ante la mordedura de un animal puede agarrar y inocular el virus, ¿verdad? Para que haya una inoculación del virus, se ha visto que la forma más efectiva es que haya una laceración o una herida, ¿verdad?, por donde puede entrar el virus. Cuando el virus cae, la saliva cae sobre piel intacta, ¿verdad?, es poco probable la inoculación del virus, o cuando existen laceraciones leves de la piel pero sin sangrado, ¿verdad?, un rasponcito. Ahí existe un cierto riesgo, pero no se ha visto, digamos, que sea como tan probable. El principal riesgo es cuando se da la mordida, porque ahí sí, ¿verdad?, con la mordida rompo piel, muchas veces hay desgarro de tejidos y pues estamos en contacto directamente con la boca del animal, donde en la saliva va a estar el virus. Lo otro que es importante destacar es que las mordeduras deben de ser atendidas de forma pronta en las instituciones de salud, porque cuando existe un riesgo de este tipo, por poner un ejemplo, yo como veterinaria en mi clínica me llegó un perro con un comportamiento extraño, nervioso, ¿verdad? Acá no se da desde los años 70, pero supongamos en el caso hipotético de que eso pasara, y en la manipulación el perro me muerde. Yo estoy teniendo acceso, digamos, al animal, al posible transmisor,
tiene sintomatología nerviosa que me podría a mí hacer sospechar de que algo pasa. Puedo tener el animal en cuarentena y ver si el animal manifiesta después otros síntomas. Yo debo de ir y declarar esto ante las instituciones de salud y que me den el tratamiento adecuado y pronto. Cuando esto se hace en forma temprana y bajo la sospecha de que tal vez la persona pudo entrar en contacto con un animal portador de rabia, se instauran protocolos de vacunación post-exposición ante el riesgo. Cuando ahí todavía estamos en una fase de incubación, si fuera que el animal sí era portador. El problema es que cuando la gente no atiende esto de forma pronta y, digamos, minimiza esto, lo ve como, no, es una heridita, nada más, y me la trato y ya está, no fui a que me dieran mucho menos. Puede ser que si el animal que me ocasionó esta herida era portador de la rabia, yo entre en el proceso de incubación, en el periodo de incubación, que puede tardar un par de meses, y ahí yo no me estoy dando cuenta porque no estoy manifestando síntomas. En el ser humano, cuando ya se empiezan a manifestar los síntomas de la enfermedad, normalmente ya es muy tarde para lograr hacer algo al respecto. Entre lo que está reportado en la bibliografía, la gente puede sentir cuando empiezan los síntomas como algún grado de adormecimiento en la zona de la herida, ¿verdad? Y una herida que probablemente ya esté casi sana, ¿verdad? Porque estamos hablando de que puede ser un mes y resto después de que ocurrió el evento. Y puede empezar a haber también, digamos, parálisis de los miembros cercanos a la lesión, ¿verdad? Eso va como en escalada, digamos, por ponerte un ejemplo, casi siempre empieza como en los miembros inferiores primero y empieza a subir hacia el dorso. Doña Silvia, miembros superiores. Perdón, buenos días. Tal vez si nos cuenta un poco en qué momento es demasiado tarde para que el ser humano pueda ser tratado, digamos, en relación cuando se contagia de esta enfermedad. Precisamente eso era lo que te decía. La literatura lo que señala es que en la mayoría de los casos, cuando ya se entra en esta segunda fase, donde ya hay síntomas obvios, digamos, físicos en la persona, normalmente ya a ese nivel ya es muy tarde. Pero ya usualmente no suceden inmediatamente. No, esto puede llegar a demorar hasta más de 8 semanas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante ante el evento y la sospecha, la pronta atención y el pronto reporte, ¿verdad? Porque ahí es cuando estamos en una ventana de tiempo donde se puede instaurar un protocolo post-exposición que minimiza las posibilidades de que la persona desarrolle la enfermedad, el virus se llegue a desarrollar en la persona. Si nos esperamos hasta que ya se empiecen a presentar esta sintomatología obvia, ya el daño está hecho, ¿verdad? Sistema nervioso y eso prácticamente ya ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Nada más, ya para cerrar, porque me queda un minutito y para resumir, estamos en época de que, o hay alguna época en específico donde aparezcan más murciélagos, porque justamente hace unos días vi en Twitter precisamente un par de fotos de personas distintas poniendo que había aparecido un murciélago en sus casas. ¿Hay alguna época en específico y qué hacer inmediatamente? Llamar a Senasa, llamar al 911, bomberos, no sé cómo sería. Acá, digamos, hay que tomar en cuenta que no existe una ciclicidad necesariamente. Lo que sí puede ocurrir es que en algunas situaciones, por tala, digamos, de lo que son pues sus hábitats normales, ellos empiezan a veces a invadir, ¿verdad? Y en invierno podría ser que incluso está buscando refugio de las fuertes lluvias, pues entonces ellos empiezan a buscar donde los cielos rasos de las casas y cosas de este tipo. Yo lo que le diría a la gente es, el murciélago no lo va a atacar a usted sobre la nada, ¿verdad? Pero pueden correr peligro, por ejemplo, mascotas. Es poco probable. Es poco probable. Ahora, a intentar jugar lo con principal, digamos, con la mascota es que estén vacunadas periódicamente, ¿verdad? Esta es la forma en la que tenemos nosotros de proteger nuestros animales domésticos, que son los que están en más contacto con nosotros. Pues la vacunación anual con profesionales, ¿verdad? Con médicos veterinarios que puedan garantizar la manipulación correcta de la vacuna
y el estado de salud del animal para que sea apto para recibirla es fundamental. Lo segundo, cuando ya esto nos pasa y tenemos el animalito en la casa, evitar la manipulación, ¿verdad? A toda costa. Si lo vemos ahí en el alero, déjelo ahí, probablemente está descansando, después se va a ir. Si ya llegamos a tener un problema muy serio, sí sería más prudente que den parte al MINAE o al SENASA para que ya ellos vean si se envían al personal capacitado para la ubicación, ¿verdad?, de ellos y la correcta forma de atraparlos, manipularlos y reubicarlos. Perfecto, entonces no es cuestión de entrar en pánico como cuando tal vez la gente se encuentra una serpiente o algún animal más peligroso. Muchísimas gracias, doña Silvia Coto, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios. Gracias, doña Silvia, por acompañarnos. Con mucho gusto, para servirles. Que tengan un buen día.